Marco Rubio arriba al país. Detrás de él, la región sucumbe ante las exigencias de Donald Trump. A esta hora ya negocia con el gobierno las nuevas condiciones entre la Casa Blanca y Guatemala. Yo pienso que Estados Unidos, su principal política es la migración regular, y sin duda que ese programa que promueve la migración regular, segura, ordenada y circular. Gobierno sigue apostando por negociar protecciones a los migrantes e incrementar la cuota de visas de trabajo temporal para reducir el impacto de las deportaciones realizadas por la Unión Americana. Una hora antes del pleno, pues deciden ellos empezar a cambiar las comisiones de una forma unilateral porque recibieron instrucciones del Palacio. Y nosotros no somos un organismo que está subordinado. Agenda en el legislativo se congela de nuevo. Diputados no están conformes con la repartición de salas de trabajo y suspenden plenaria. Varias fuerzas pujan por el control de las comisiones con mayor influencia en el Ejecutivo. En un crimen macabro asesinan al supuesto responsable de la muerte del capitán Byron Liman Oliva. Nuevo rastro de sangre en uno de los casos judiciales que ha marcado la historia reciente del país. Conred y municipalidades realizan mega simulacro de terremoto en ocasión del aniversario del sismo que destruyó el país en 1976. Los dos pandilleros responsables de la muerte de Farruko Pop irán a prisión. Juez considera que hay suficiente evidencia para que enfrenten a la justicia estos dos miembros del barrio 18. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Es un día importante en materia noticiosa y por eso estamos aquí para informarle. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos nuestros televidentes. ¿Qué te parece si iniciamos inmediatamente con lo que ha sido noticia durante todo el día? La visita de Marco Rubio a Guatemala. Vamos a ello. Make America great again. Ya lo decía Alberto Toro, Marco Rubio llegó este martes a Guatemala. En su agenda de trabajo se tiene prevista una reunión con el presidente Bernardo Arévalo. La migración irregular será un tema toral a discutir. Pero es Leslie Sánchez, nuestra compañera, quien nos amplía los detalles. Leslie, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, María Luisa, qué gusto poderte saludar, y también a Alberto y a todas las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión. En efecto, nosotros nos encontramos frente a Casa Presidencial, en lo que se conoce como el Callejón Manchen, porque justamente ahora se está desarrollando una reunión entre el presidente Bernardo Arévalo, el canciller Carlos Ramiro Martínez, así como el embajador de Estados Unidos, Tobin Bradley, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, y por supuesto el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Esta cena que se desarrolló hoy en Casa Presidencial es una cena más bien informal, digámoslo de esta forma, que se tenía en agenda de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, previo a la reunión más formal que se tiene prevista para mañana, reunión en la que ya se esperaría que se firmen algunos acuerdos en torno a diferentes temas que le interesan a Estados Unidos y por supuesto a Guatemala. Uno de ellos, ya lo decías tú, es la migración irregular, y esto tiene que ver con esas promesas de campaña que hizo el presidente estadounidense Donald Trump en cuanto a hacer deportaciones masivas por la cantidad de inmigrantes de diferentes nacionalidades que se encuentran en Estados Unidos. Bien, después de esta gira que tuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos por países como Panamá, también Costa Rica, El Salvador, hoy llega a Guatemala y su primer punto de agenda fue precisamente esta cena que se está desarrollando. Nosotros nos encontramos aquí desde las 6 de la tarde porque la cita estaba para las 6:30 de la tarde. Hasta este momento aún no se ha retirado la comitiva del secretario de Estado de los Estados Unidos, y algo que podemos pues destacar es la presencia de la seguridad alrededor
alrededor no solo del Palacio, sino de Casa Presidencial. De hecho, por la tarde y también en algunos puntos específicos y estratégicos alrededor de Casa Presidencial y el Palacio también hay presencia de la Policía Militar o de la Guardia Presidencial más bien. En este caso, pues hemos hablado, antes de iniciar esta reunión, pudimos hablar brevemente con el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez, quien nos explicaba que una de las cosas principales que se van a hacer hoy es empezar esas negociaciones. Si bien no se espera que hoy se firme algún acuerdo, sí se empieza a hacer ese cabildeo por parte de Guatemala con los Estados Unidos y esas negociaciones para que mañana ya se puedan tener decisiones en torno a los diferentes temas. Pero escuchemos a continuación las declaraciones. Los temas son los de la agenda, los temas que ya sabemos que mañana se van a ampliar. Los temas son, como ustedes ya saben, seguridad, migración, y alrededor de eso es que vamos a empezar nuestros trabajos hoy en la noche. Además del secretario de Comunicación y usted, ¿qué otros funcionarios estarán en esta reunión? Mire, algunos ministros vinculados a los temas que vamos a tratar. Más o menos, ¿a qué horas esperaría que termine para tener ya más? Serán un par de horas, para empezar a las 7. Bueno, y hace algunos minutos abrieron ya el portón del Callejón Manchén, ya se tenían enfilados los vehículos para que la comitiva de el secretario de Estado comenzara a movilizarse. Tal parece que ya en este momento ha finalizado la reunión y va a comenzar a desplazarse esta comitiva para que ya mañana se pueda tener esa reunión formal. Pero mientras ustedes ven estas imágenes completamente en directo, porque ya se ve el movimiento tanto de la Policía Nacional Civil, de también los agentes de la Policía Municipal, que hay algunos alrededor, y también de parte de la propia SAS, les cuento de los temas que se están o que se tienen en agenda, que se tienen en la mesa. Definitivamente la migración irregular. Y es que si bien hasta este momento, según el presidente en sus declaraciones de la conferencia de ayer, no se ha firmado o no se tiene una propuesta específica de que Guatemala albergue o asile a deportados provenientes de otras nacionalidades, sí es un tema que se podría tratar, y esto es lo que se conoce como tercer país seguro, es decir, que Guatemala pudiese dar asilo a inmigrantes o a deportados de nacionalidades como El Salvador, como Honduras, como Nicaragua, tal y como se hizo en algún momento cuando estaba en el poder el expresidente Jimmy Morales, y fue un acuerdo que firmó el ex ministro de Gobernación Enrique Antonio Degenhardt con la administración de Donald Trump. Ahora bien, ese no es el único tema que se podría abordar. Otra situación que preocupa a Guatemala es la ayuda o la cooperación que se recibía a través de la agencia conocida como USAID, que es una agencia que precisamente daba bastante apoyo en diferentes temas relacionados a seguridad, relacionados a desarrollo, relacionados en favor de los agricultores, así como en relación a poder combatir la desnutrición y otros proyectos que se tenían. Una de esas cosas que se van a plantear desde parte de la presidencia, según se nos ha informado, es justamente que se puedan volver a negociar esos fondos, porque hasta este momento a nivel mundial muchos fondos fueron recortados o se mantienen en pausa y no se están brindando hacia los países que eran beneficiarios. De hecho, por ejemplo, Guatemala, hasta ayer sabíamos preliminarmente que tenía en ejecución alrededor de 700 millones de quetzales en diferentes fondos que se provenían de las donaciones de USAID, pero eso era solo preliminar. Todavía había que hacer un barrido específico que fue solicitado por el propio presidente Bernardo Arévalo sobre cuánto era en realidad el apoyo económico que daba Estados Unidos a los diferentes proyectos de Guatemala. Y definitivamente otro de los temas que se va a estar hablando y se va a estar negociando son las visas de trabajo, que es una de las posibles cartas que podría traer los Estados Unidos para ofrecer a Guatemala, el dar visas de trabajo temporal a cambio de que Guatemala pudiese o tuviese que cumplir con algunos de los requerimientos que plantea el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, es importante también destacar quién es Marco Rubio, porque él
ya había tenido una reunión previa el año pasado, justamente, en el 2023, con el entonces binomio electo, que fue con el presidente Bernardo Arévalo y con la vicepresidenta Karen Herrera, cuando aún no habían ellos asumido. Eso fue en noviembre de 2023. Y pues él, según lo que habían publicado en sus redes sociales, había sido una reunión fructífera cuando Marco Rubio aún era un senador republicano. Esa reunión era uno de los primeros acercamientos que se tuvo por parte del gobierno de Bernardo Arévalo con los allegados al gobierno del presidente Donald Trump, que recién acaba de tomar posesión en enero. Pero también pues es importante recordar también que Marco Rubio pues ya había visitado Guatemala anteriormente. Y en 2018, cuando él era senador, fue una de las personas que solicitó frenar los fondos que Estados Unidos aportaba a la antigua Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Recordemos que esta comisión funcionó como una especie de experimento que se puso y que trabajó junto al Ministerio Público en el combate de la corrupción. Sin embargo, fue también durante la gestión de Jimmy Morales que se decide que ya no se renovaba el mandato de la CICIG, que era más conocida, como era más conocida esta comisión. Pero por supuesto, estos son los temas que se tienen en este momento sobre la mesa. Habrá que ver todavía qué es lo que va a estar pasando mañana, que se tiene previsto el ingreso de los medios sea desde muy temprano, pero la conferencia de prensa que estarían brindando en conjunto el presidente Bernardo Arévalo con el secretario de Estado Marco Rubio sería más o menos a eso del mediodía. Aún no se tiene una hora específica porque esto depende de qué tanto se haya avanzado hoy en las negociaciones y qué tanto habrá que avanzarse mañana para que posteriormente ya se pueda dar a conocer a la población los resultados de estas negociaciones. Sí podemos adelantarles que entre la conferencia de prensa más bien va a ser un tipo como de anuncio, porque únicamente se van a permitir 2 preguntas hacia los funcionarios que estén en el estrado, digamos 2 preguntas en representación de toda Guatemala, y posteriormente pues ya sería a través de los diferentes funcionarios de gobierno que se pudiese tener un poco más de detalles sobre los alcances de los acuerdos que sean firmados mañana en la reunión oficial. También es importante destacar que, por ejemplo, en la reunión de hoy, la cena que se tuvo hoy, que fue más privada, no participó la vicepresidenta Karen Herrera, a diferencia de lo que se tiene previsto para mañana, en donde sí estará participando la vicepresidenta Karen Herrera. Pero pues en este momento esto es lo que está sucediendo aquí frente al Callejón Manchén. Como les mencionaba, ya estamos, pues se ve el movimiento de las autoridades de la Policía Nacional Civil y del equipo de las AAS para que ya la comitiva del secretario de Estado salga hacia el hotel en donde él se encuentra ya pues instalado, y que se pueda continuar esta agenda de trabajo que se tiene entre Guatemala y Estados Unidos. No sé si tienes alguna pregunta, María Luisa. Leslie, muchísimas gracias, todo muy claro con ese reporte. Por cierto, a propósito de esa información, Leslie, toda nuestra audiencia, el gobierno de Guatemala solicitará a Estados Unidos más visas temporales de trabajo. La petición se hará durante las reuniones que sostenga el secretario de Estado de los Estados Unidos durante su visita al país. La visita al país del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, servirá para que el gobierno de Guatemala haga una petición de aumento de visas temporales de trabajo. Según la ministra Miriam Roquel, aunque no participará en las reuniones, el gobierno hará la solicitud tomando en cuenta que se otorgan unas 20,000 visas temporales, pero repartidas entre Guatemala, Honduras y El Salvador, sumado a las reclutadoras. Como Ministerio de Trabajo, lo específico, como un programa temporal que tenemos, como son de temas trabajadores, pues es básicamente que se ampliara o que siguieran los programas, para no decir, mire, el programa desaparece. Sino pienso que Estados Unidos, su principal política es la migración regular, y sin duda que ese programa que promueve la migración regular, segura, ordenada y circular, obviamente, como lo podríamos ver, es un programa que podrá definitivamente seguir. El año pasado, 3,945 guatemaltecos viajaron para laborar en el extranjero de forma temporal. De estos, 3,704 lo hicieron a Estados Unidos, es decir, un 93%. El resto viajó a Canadá, Italia y próximamente lo hará un grupo a España. En estos países el salario puede ir desde los 17 hasta los $24 por hora, aunque depende de las condiciones climáticas. Esto representa hasta unos 185 quetzales por hora. Sobre el
caso de la decisión de Estados Unidos de congelar algunos proyectos de cooperación como la agencia USAID, según las autoridades de trabajo, han absorbido a parte de su personal. Mientras tanto, nosotros ya previendo una situación, la que se venía, pues ya como lo explicaban hoy en la bancada, se había considerado esos pagos del inmueble, trabajadoras que están trabajando como 15 personas, si mal no recuerdo, 13 personas, y se están viendo que sean absorbidos por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, aparte, el servicio deberá funcionar, pero el día de hoy es clave para la reunión que se sostendrá con el secretario, con el presidente, que de ahí nos darán los lineamientos correspondientes. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la propuesta del presidente salvadoreño Nayib Bukele sobre recibir a criminales estadounidenses es increíble y sin precedentes, pero requiere un análisis legal. La oferta incluye alojar a cualquier migrante con antecedentes criminales como miembros de la MS-13 y el Tren de Aragua, quienes serían enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la prisión más grande de América Latina. Rubio aseguró que es una propuesta que vale la pena considerar, por lo que estudiarán los aspectos legales para tomarla en cuenta. Mira, y México se comprometió el lunes con el gobierno de Donald Trump a enviar a 10,000 militares a la frontera con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas, en particular el fentanilo. Por esta razón, este martes el gobierno mexicano comenzó con el despliegue de soldados en la frontera norte, que se ha visto golpeada por la violencia ligada al crimen organizado. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró durante una conferencia de prensa que este operativo no dejará sin seguridad al resto del país. Por su parte, Trump pausó por un mes los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas que había anunciado el pasado sábado, cuando acusó a México y Canadá de permitir el flujo de migrantes irregulares y drogas a su territorio. Teodulo Cifuentes, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, confirmó que serán los magistrados titulares quienes conocerán la solicitud de retiro de antejuicio planteada contra el presidente de la República, Bernardo Arévalo. Cifuentes se refirió al respecto luego de que el Pleno de Magistrados Suplentes de la Corte Suprema de Justicia declarara sin lugar una recusación planteada contra los magistrados titulares el pasado lunes 3 de febrero. De acuerdo con Teodulo Cifuentes, aún no cuenta con una fecha para analizar la solicitud del retiro del derecho de antejuicio del presidente, la solicitud contra Arévalo interpuesta por el abogado Miguel Balcés. Todo es un proceso. Paso a paso hemos organizado de tal manera que el conocimiento de antejuicios, de amparos y los procesos en general tengan en su momento la divulgación o el conocimiento para la población necesario. Y concretamente en el caso que se refiere, sin duda fue conocido por otro pleno de magistrados como manda la ley y ellos encontraron que no es razón suficiente para no seguir conociendo el asunto que se ha mencionado. Y en medio de las disputas en el Congreso de la República, el conflicto en el bloque UNE volvió a reactivarse luego de que el Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral aceptara las expulsiones de los diputados Adín Maldonado, León Barrera y César Fión, de una facción de 16 parlamentarios que respaldan a Maldonado dentro del partido. Dicha expulsión fue promovida por el diputado Inés Castillo y sus allegados, que son afines a la ex candidata presidencial Sandra Torres, quien señala al grupo opuesto de retirar los viniles del salón de la bancada. En conferencia de prensa, Maldonado aseguró que ya presentaron memoriales en el Tribunal Supremo Electoral, por lo que su expulsión no está en firme. Y le quiero recordar al Mire, el supuesto incumplimiento de los acuerdos sobre la distribución de las comisiones de trabajo provocó que este martes nuevamente se entrampara la agenda en el Congreso. Al menos 4 comisiones han sembrado la discordia entre los diputados. Aunque la distribución de las comisiones de trabajo no era un tema en la agenda, el supuesto incumplimiento de algunos acuerdos por parte del oficialismo provocó la discordia entre los diputados. Aunque había más de 80 parlamentarios en el hemiciclo, la sesión se levantó por falta de quórum. Todas las bancadas estaban preparadas prácticamente en su mayoría para venir a votar y entrar a conocer las comisiones de trabajo. Sin embargo, una hora antes del pleno, pues deciden ellos empezar a cambiar las comisiones de una forma unilateral,
porque recibieron instrucciones del Palacio. Y nosotros no somos un organismo que está subordinado. El cambio de manos en algunas salas legislativas generó el malestar, como ocurrió con la Comisión de Comunicaciones, que pasaría de Viva a la UNE, mientras que aún hay debate por la Sala Legislativa de Salud, que también está en manos de Viva. Además, la Comisión de Finanzas, que quedaría en manos de Cabal. Ahora la disputa es por el nombre de quien la presidiría, ya que se habla de Jairo Orellana de Jalapa en lugar de Julio Héctor Estrada. A esto se suma la Comisión de Gobernación a cargo del Bloque Valor, la cual sería presidida por la diputada Sandra Jovel, pero el oficialismo teme que la utilice para mantener en citaciones al ministro de Gobernación. El oficialismo tuvo una respuesta para las declaraciones de Alejos. Yo me imagino que Felipe Alejos siempre ha operado en contra del el gobierno, sabemos muy bien en dónde está parado, entonces yo no tendría ningún tipo de confianza en él. Mientras los diputados discutían en los pasillos del Congreso, apareció Sergio Roberto López Villatoro, conocido como el rey del tenis, quien buscaba votos para dirigir el Colegio de Abogados. Pues visitando a los abogados del Congreso de la República. ¿Cabildeando ya con miras a la elección? Sí, buscando los votos para la planilla número 6. ¿Y de momento qué le han dicho? ¿Con quiénes se ha reunido acá? Con abogados que encontraron en los pasillos. ¿Diputados? No diputados, abogados que trabajan acá, asesores de diputados. Mientras alcanzan los consensos, la distribución de las comisiones de trabajo en el Congreso tendrá que esperar una semana más. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en más información, este día el juez Freddy Orellana notificó sobre la captura y el proceso penal que enfrenta el abogado Eduardo Gabriel Masaya, además de la prisión preventiva dictada. Masaya integra la planilla 10 en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, evento programado para el viernes 7 de febrero. En el Juzgado Séptimo Penal se encuentra la carpeta judicial del caso Corrupción Semilla, donde Masaya es señalado de falsedad ideológica de forma continuada. La notificación enviada al Tribunal Electoral del CANC fue hecha a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El Tribunal Electoral del CANC informó que este miércoles 5 de febrero se reunirán para conocer la notificación del juez Orellana para conocer las alternativas ante la detención del candidato de la planilla 10. Mire, otro caso, el exdiputado Fernando Linares Beltranena fue aceptado como querellante en el caso Corrupción Semilla. Así lo resolvió el juez Freddy Orellana, quien está a cargo del caso. La abogada Sandra Lucrecia Díaz también fue admitida como querellante. Según Beltranena, como constituyente tiene la obligación de velar por la Constitución, la cual, según dijo, establece que debe haber pureza electoral y que de acuerdo con la investigación del Ministerio Público eso no ocurrió en el presente caso. Además señaló que debe analizar el expediente que incluye cajas llenas de votos para luego hacer peticiones al juez Orellana a través de la Fiscalía para colaborar con el proceso. Por último, señaló que hubo fraude electoral en las elecciones del 2023. Continuamos con más información. La resolución de un juzgado determinó que 2 presuntos integrantes del barrio 18 deberán enfrentar debate por el crimen de Farruko Pop, ocurrido en mayo de 2024. Carlos Roberto López y Marcos Daniel Sunum deberán enfrentar juicio por asesinato en grado de complicidad. Según la Fiscalía, habrían participado en el crimen de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop. El cadáver del joven cantante fue hallado 5 días después de reportarse su desaparición. Cuerpos de socorro lo localizaron enterrado en el patio de una vivienda abandonada en la colonia de Limón, zona 18. Para la jueza, los indicios presentados por la Fiscalía y la declaración de testigos revelan la participación de los sospechosos. El crimen contra Farruko Pop ocurrió en mayo de 2024. Este testigo refiere en su declaración que siempre Carlos llevaba una pala y una piocha. Esto fue el día 22 de mayo del 2024, según relata la persona denominada como testigo A. También refiere y da características de la persona que denomina Carlos, que es un muchacho moreno, pelo negro, delgado y que solo se llama Carlos. También conoce a otro muchacho con el nombre de Marcos, que es de pelo liso, negro y con el cuello tiene un tatuaje que dice 2004. Según la tesis del Ministerio Público, ambos tuvieron una participación en el crimen contra Farruko Pop. Carlos Roberto López Ortiz habría llevado una pala y una piocha, utilizadas para excavar en el patio donde fue encontrado el cuerpo de Farruko, mientras que Marcos Daniel Sunum habría participado llevando el cuerpo de la vivienda donde ocurrió el crimen hacia la vivienda donde fue encontrado. Esta juzgadora dicta un auto de apertura a juicio en contra de los 2 indicados por el delito de asesinato en grado de complicidad.
Esto regulado en lo que establece el artículo 132, numeral 5 y 7 del Código Penal. Aunado a ello, se dicta este auto de procesamiento en contra de los sindicados, toda vez que se puede determinar que tanto el sindicado Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunum tenían una relación directa con la clica que fue denominada la clica SR, que es de la Mara 18. El próximo 6 de febrero se realizará la audiencia de ofrecimiento de prueba, donde además se designará el tribunal que estará a cargo del debate. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. En otro caso, por allanamientos en el segundo registro de la propiedad, el titular de esa entidad asegura que han registrado casos de robo de propiedades cada semana. Para prevenir que se den estos hechos, se buscan adquirir cámaras. En 2 ocasiones, el Ministerio Público ha realizado allanamientos en el segundo registro de la propiedad en Quetzaltenango, tras la pista de una red de presuntos criminales que se apropia de las viviendas abandonadas en el departamento. Según el ente investigador, el modus operandi de esta red es que ubica las viviendas abandonadas, lo registra a su nombre y solicita un préstamo que posteriormente no se cancela. El titular del segundo registro asegura que estos casos son muy frecuentes, incluso se registran a cada semana. Para prevenir que se reporten estos incidentes, se busca adquirir un lote de cámaras de alta tecnología para documentar a las personas que presenten certificaciones falsas. Comentarles con toda franqueza que sí lamentamos que las denuncias de robo de propiedades, llamémosle robo de propiedades, pero realmente técnicamente son delitos de falsedad, ¿verdad? Se presentan casi cada semana. Hemos tenido episodios aquí de gente que se desmaya y es atendida por nuestros colaboradores porque lamentablemente el registro realiza la función de calificación con base a documentos y los documentos traen firmas que el registro pues revisa con base a sistemas informáticos, pero la revisión de las firmas se hace en comparación, es decir, no hay una revisión minuciosa como la que hace el INASIF cuando se hace investigación. El fenómeno de este delito se está dando por usuarios que vienen y hacen mal uso entonces de la fe pública o de documentos notariales. Desde el mes de abril del año pasado, oficiamos en varias ocasiones todo el año indicándole a cajeros que identifiquen plenamente a los presentantes de documentos. Entonces, una recomendación para la gente que cuando traiga documentos cuente con su DPI. Además de ello, se está mejorando el equipo de cámaras. Ya está prevista la adquisición de dispositivos de almacenamiento que nos va a permitir poder revisar quiénes presentaron los documentos falsos. Reportó Lucero Zapalú. Y el presunto responsable de matar al capitán Byron Lima en 2016 fue asesinado en la granja de rehabilitación Canadá la madrugada de este martes. Por el crimen ya hay 2 sospechosos. El reo Maher Moisés Montenegro Cardona, de 31 años, presunto responsable de la muerte del capitán Byron Lima Oliva el 18 de julio del 2016, fue asesinado la madrugada de este martes en la granja de rehabilitación Canadá, ubicada en Escuintla. Por este hecho, las autoridades reportaron la captura de Paulino Manuel Osorio, de 30 años, y Pablo Arnoldo Chamorro Velázquez, de 31, quienes eran los compañeros de celda de Montenegro Cardona. Según la información brindada por las autoridades, los 3 reos se encontraban en un área de aislamiento a un costado del hospital, ubicado dentro de la cárcel. Fue durante la ronda realizada por los guardias penitenciarios que descubrieron el cuerpo del reo, el cual presentaba varias heridas de arma blanca en distintas partes. Maher Montenegro se encontraba a la espera de enfrentar juicio por los delitos de lesiones graves, resistencia con agravación específica y encubrimiento propio. La audiencia estaba programada para el 5 de mayo del 2026 a cargo del juzgado de mayor riesgo C, junto a otros 13 implicados. Respecto al perfil de los presuntos asesinos, en el caso de Paulino Osorio está recluido desde el 2017 por los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo de equipo terminal móvil y robo agravado, mientras que Pedro Chamorro guarda prisión desde el 2013 por los delitos de femicidio, violencia en contra de la mujer y maltrato a personas menores de edad.
Los dos privados de libertad ya fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente para investigar qué motivó este crimen. Con imágenes de María René Gaitán, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Mire, una pareja de ciudadanos nicaragüenses simuló un secuestro y fueron capturados en el Parque Colón, ubicado en la zona 1 capitalina, cuando pretendían cobrar el rescate. Según la investigación, por medio de mensajes amenazaban a la familia, exigiéndoles 10,000 quetzales. Erika Stephanie Montes Morales, de 28 años, y Francisco José Leiva Castaño, de 38, ambos de nacionalidad nicaragüense, fueron capturados en el Parque Colón, ubicado en la zona 1, cuando pretendían cobrar 10,000 quetzales por el supuesto secuestro de Erika. Y es que, según la investigación, la pareja trataba de extorsionar a la familia de ella, fingiendo el plagio. Pasadas las 24 horas después de la denuncia del supuesto plagio o secuestro de esta mujer identificada como Erika Stephanie Montero Morales, de 28 años, pues se inician las investigaciones correspondientes. Pero esto inicia el día domingo en horas de la mañana, donde familiares de la víctima acuden a una sede policial a poner una denuncia sobre el posible secuestro de su familiar, Stephanie Morales, de 28 años, a quienes les exigían aparentemente 10,000 quetzales a cambio de su liberación. Ellos recibían llamadas intimidatorias, mensajes de texto, exigiendo la cantidad acordada para la liberación y para no hacerle daño a la supuesta víctima. La pareja fue capturada justamente en el momento que pretendía pedir el rescate de los 10,000 quetzales. Durante la captura se pudo interceptar un teléfono celular en donde estaban los mensajes que eran enviados a la familia para solicitar el presunto rescate. La pareja fue trasladada a Torre de Tribunales, en donde un juzgado de turno resolvió ligar a proceso penal a Montes Morales y Leiva Castaño por extorsión y simulación. Fueron enviados a prisión preventiva y el Ministerio Público tendrá un plazo de 3 meses para ampliar la investigación. Con imágenes de María René Gaitán, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Mire, en otro caso, un hombre señalado de robar objetos de una oficina del organismo judicial fue beneficiado por un juez al cerrar bajo ciertas condiciones el proceso penal en su contra. Para evitar que el caso sea reabierto, deberá ingresar a programas de rehabilitación. El juez Carlos Toledo del Juzgado Sexto Penal resolvió cerrar bajo ciertas condiciones el caso penal contra Rudy Salvador Puchalú, un hombre que fue capturado por supuestamente hurtar varios objetos de una oficina del organismo judicial. Según la investigación, Puchalú ingresó a la oficina del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, Óscar Cruz. El sindicado habría sido sorprendido cuando salía de la oficina con un perforador, un dispensador de cinta adhesiva y un monitor. La abogada de la defensa de Puchalú argumentó ante el juez que debido a que no fue un delito mayor y que se devolvieron los objetos sustraídos, solicitó una medida denominada criterio de oportunidad, donde el sindicado acepta haber cometido los hechos y se suspende el caso bajo ciertas condiciones por un tiempo determinado. El Ministerio Público y el abogado del organismo judicial no se opusieron a la solicitud del sindicado. El juez resolvió que deberá ingresar a programas de rehabilitación para dejar la adicción al alcohol y a las drogas. Supuestamente el procesado es una persona en situación de calle y cuando ocurrieron los hechos no tenía conciencia plena de sus actos. Algo que no quedó claro es cómo la seguridad del organismo judicial y personal que se encuentra en el lobby del Palacio de Justicia no se percataron del ingreso del sospechoso hasta que salió de la oficina con los objetos extraídos. Durante 2 años, Puchalú deberá abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes, además de no cometer otro tipo de delito. De lo contrario, podría abrirse nuevamente el caso y podría ir a prisión. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y le mostramos una forma fácil y rápida de hacer la selección de basura en el hogar. ¿Cuáles son los residuos que generamos comúnmente en nuestra cocina? Pues tenemos los residuos orgánicos, que es lo que vemos acá, que son cáscaras de huevo, digamos cáscaras de frutas, incluso papel, la pizza. El reciclaje, como está limpio y seco, se puede guardar hasta llenar una bolsa grande para no estar sacando mucha bolsa, ¿verdad? Tenemos más información. Este 4 de febrero, autoridades municipales llevan a cabo un simulacro de evacuación ante un posible terremoto en conmemoración a lo ocurrido en esta misma fecha en 1976. En la actividad participaron 7 municipios.
A 49 años del terremoto de 1976, la Municipalidad de Guatemala realizó un macro simulacro, solo que esta vez contó con la participación de otros 6 municipios que buscan estar preparados ante cualquier emergencia que pueda ocurrir, considerando que Guatemala es un país altamente sísmico. Estamos viviendo en un territorio, en un país que se sitúa en un área vulnerable, un área sísmica, un área en donde quienes ejercemos la autoridad debemos de tener y tomar acciones de preparación, de respuesta. Y eso es lo que el día de hoy estamos haciendo. Queremos que, como este evento que nació en la ciudad hace aproximadamente 5 años, que se va a venir incorporando a todas las instancias. Durante este simulacro que inició con la activación de las sirenas, se llevaron a cabo simulacros de evacuaciones en edificios públicos y privados, así como recreaciones de labores de rescate y activación de sirenas. Que hoy lo novedoso es que ya estamos enlazando las sirenas de los otros municipios para que estemos todos de alguna manera encadenados, concatenados en ese esfuerzo. Se habla de la participación de al menos 1.300.000 personas en este macro simulacro, pero ¿cuáles son estos municipios que participaron y si algo permite el realizar este tipo de ejercicios? Es poder determinar el FODA, ¿verdad? Las fortalezas, las debilidades, pero también aquellos campos de oportunidad que pueden existir y sobre todo el conocer también cómo mejorar. En el simulacro también participaron cuerpos de socorro quienes llevan a cabo ejercicios para controlar incendios en caso de registrarse un sismo o terremoto, además del equipo de Unidad de Búsqueda, Localización y Rescate en Guatemala, K9 SAR, que consiste en perros que están entrenados en la búsqueda de personas soterradas. Con imágenes de Oscar Vázquez y Esvin García, reportó Andrea Domínguez. Mire, viviendas y edificios públicos de Escuintla representan un riesgo para los vecinos del municipio por el tipo de materiales con los que fueron construidos. Algunos aún son de adobe. Las observaciones de estos riesgos fue parte de los ejercicios del simulacro de terremoto realizado este día por entidades que atienden desastres. Esto es un simulacro, pero viéndolo bien, todavía tenemos algunas viviendas con algún tipo de construcción que no es lo más seguro, por decirlo así. Hay algunas casas que ya todavía son de adobe y que ya presentan algunos signos. Es importante que, pensando en esto, que nosotros de esta forma se está simulando, tomemos esas precauciones también sobre las construcciones, que hagamos evaluaciones sobre los edificios que tenemos cerca, con el objeto de poder tomar acciones antes de que a la hora de que se dé algo de esto, sí pudiera causar daños. Con el reporte de nuestra compañera Carmina Montúfar, llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este martes. Gracias por acompañarnos. Recuerden, más noticias en www.guatevision.com. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, para ustedes también. Descansen, quédense en la señal de Guatevisión y por supuesto mañana nos encontramos aquí con más información.